Desde 1933 hasta 1945, de los 11 millones de judíos que vivían en Europa, 6 millones fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, de acuerdo al plan escrito, proclamado, ejecutado y registrado en películas por los mismos nazis. Pruebas fotográficas de gente marcada para la exterminación total, los judíos. Esta película está basada en esas pruebas. El antisemitismo, por más de 1600 años, asestó a los pueblos de la tierra. Se reveló en el siglo XX, utilizado por el nacionalsocialismo alemán como un veneno mundial para paralizar nación tras nación con la esclavitud. El veneno, los judíos, no son humanos, un virus que debe ser eliminado de la faz de la tierra. Ahora, este lugar aquí en las colinas de Judea, sobre un puente antiguo, una montaña de preguntas. Gente de todos los países del mundo vienen a una nación, Israel, a Jerusalén, a este lugar, Yad Vashem, donde la vida de 6 millones de judíos, sus nombres, su memoria, sus cenizas, son venerados para siempre. La gente viene buscando entender cómo Alemania, una nación civilizada, culta e instruida, pudo enceguecerse tanto como para asesinar a un pueblo, y cómo el mundo pudo mantenerse impávido frente al perseguidor. Aquí, a Yad Vashem, una peregrinación de gente viene para abrir sus corazones, sus mentes, sus ojos a los registros de esa época, para enfrentar las imágenes de ese entonces. El Holocausto. La Primera Guerra Mundial termina. La República Alemana nace de la derrota y el caos, pero se niega la demanda del pueblo por los derechos políticos y se les quita la libertad. 1920, la época que une al Partido Nacional Socialista. Los nazis y Adolf Hitler, su líder, libres poco después de su intento de destruir la República, libres para culpar a los judíos por la derrota militar alemana, la inflación y el desempleo. Culpen a los judíos, dice Adolf Hitler, por todas las desgracias de Alemania. Los judíos, un virus que debe destruirse para que Alemania viva. Respaldado por los industriales, bendecido por los militares, Adolf Hitler, el 30 de enero de 1933, se convierte en canciller del Reich, forma su gabinete, prohíbe todas las manifestaciones excepto para él, trae la nueva insignia, la insignia nazi, saluda. El amanecer de la carrera maestra en el fuego del Reichstag, incendiado el 27 de febrero de 1933 por los nazis mismos para disolver los partidos políticos y arrestar a todos los antinazis. Se creó el campo de concentración. El 1 de abril se hizo un boicot económico a todas las tiendas y las empresas judías y todos los judíos habían quedado fuera de la ley. Y las ideas de los hombres también habían quedado fuera de la ley. El ministro de propaganda nazi Goebbels coloca las ideas y los libros en la hoguera. Donde se queman los libros, palabras de Heinrich Heine, luego al final los hombres también serán quemados. El fuego, símbolo y realidad de la mente medieval, escondiéndose detrás de las máscaras de la justicia para eliminar toda la oposición política y quitarles a los judíos la ciudadanía alemana. Bajo la esvástica, el partido nazi y el Estado alemán era uno, era Adolf Hitler. Y la justicia era una para los arios y otra para los judíos. Con la raza aria de superhombres bajo su pulgar, Hitler rompe el Tratado de Versalles y conduce al pueblo alemán en sus primeros pasos desde la cuna a la tumba. Le jura al mundo que Alemania nunca quebrará la paz y que el pueblo alemán aprende todo acerca de la paz y de cómo traerla al mundo. Se arman las herramientas de guerra.
tools of war assembled. La máquina toma forma. Todos los alemanes se convierten en uno con la máquina, se convierten en la máquina. Marzo de 1935, la máquina rueda, toma el Sahar. Marzo de 1936, las tierras del Rin, paz para todos los arios, pero no para los judíos que son unser Unglück, nuestra desgracia. 15 de septiembre de 1935, las leyes racistas de Nuremberg. El judío alemán no puede ser un ciudadano alemán, sin importar que tan atrás se remonta a su origen alemán. El judío es solo un judío sin el honor alemán que el 13 de marzo de 1938 arrolló a Austria, ahora bajo el dominio alemán, y le quitó sus derechos civiles, degradó a los judíos, les prohibió las escuelas y las universidades, los aisló, los privó de sus profesiones, los encarceló. Buscando escape a Palestina, territorio en poder de Gran Bretaña, no se les permite ingresar, no tienen ingreso a ningún país. El 6 de julio de 1938, Evian Friends, una conferencia internacional, enfrenta el problema que hay por delante. En ninguna de estas 32 naciones hay lugar para los refugiados de la Alemania de Hitler. El 13 de mayo de 1939, el St. Louis navega desde Alemania con 937 hombres, mujeres y niños judíos a bordo. El destino, Cuba. Pero no se les permite entrar. Destination, Cuba, but not allowed entry. Por 36 días, los judíos navegan los mares buscando asilo en el mundo libre. No encuentran asilo y se les ordena regresar a Alemania. La tierra no es lo suficientemente grande como para los judíos, pero para el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, es suficientemente grande como para darle a Hitler una parte de Checoslovaquia, el territorio de los Sudetes. Pacto de Múnich, del 30 de septiembre de 1938, para traer la paz a nuestro tiempo. Y unas semanas más tarde, esta paz terrorífica se apoderó de 17.000 judíos expulsados por Hitler a Polonia. El 9 de noviembre, más paz para los judíos, la noche de cristal. Más de 200 sinagogas fueron incendiadas, miles de negocios destruidos y 26.000 judíos alemanes puestos en campo de concentración. Y Hitler amenaza al presidente de Checoslovaquia. Ríndanse o serán bombardeados, le dice a Hasha. El 15 de marzo ingresa a Praga. Mientras que el mundo no hace nada, Rusia firma un pacto de no agresión con Alemania, solo 8 días antes de que Hitler le declarara la guerra al mundo y a todos los judíos. Habiendo ya jurado que si los judíos empiezan una guerra mundial, la raza judía será eliminada de la faz de la tierra, exterminada. Los judíos de Europa, 11 millones de judíos. Más de 3 millones viven en Polonia y su capital Varsovia, la comunidad judía más grande de Europa. Aquí los judíos polacos hablan, viven y construyen una vida propia, rica en muchos idiomas y en yiddish, su lengua nativa fijada en la literatura y en las canciones. La habilidad de sus manos en el hogar y en la tierra. Aprendieron a darle forma a sus vidas. Se convirtieron en parte del mundo. Se preparan para los sueños fuera de los libros, para la vida en Eretz Israel, para la vida en un mundo cambiante. Lucharon por sus derechos políticos, su vida, su trabajo, sus ideas, alimentando el flujo vital de su tierra y de sus propias vidas, segregados en un mundo propio. Y así, por cientos de años, el judío se mantuvo con vida y mantuvo su pacto con Dios, incluso en una tierra donde los días de paz eran perturbados por noches de terror y la vida estaba amenazada. Aún dichos momentos no pudieron apagar la luz que brillaba dentro de sus corazones.
generation de generación en generación, dando vida con sus vidas. El sueño del sionismo le sonríe al mundo y a su futuro. En 6 días de creación y 1 de descanso, Dios creó el mundo. El 8º día, luego del ataque soviético nazi, Hitler decide destruirlo, comenzando por Polonia y los judíos de Polonia. 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial. El poder nazi barre Polonia. Supera todas las fuerzas que se levantaron en contra. Caballería contra poder aéreo. Days later, 26 días más tarde, Varsovia, en llamas, se rinde. Denmark, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo invadidas. Francia atacada. El ejército privado de Hitler, el SS y el Wehrmacht avanzan en Polonia, llevándoles la muerte a los judíos. Una muerte que empieza con la degradación, con la burla, con el aislamiento. Y los marca para la muerte con trabajo esclavizador. By slave labor. And death by the rope. Y la muerte con la soga. Then, driven out of their Luego, sacados de sus casas, de sus pueblos y ciudades, los judíos fueron apiñados en Łódź, Lublin, Cracov, en guetos en toda Polonia, y Varsovia, que fue el más grande de todos. En cada gueto, aislados del mundo y entre sí, un consejo de judíos, algunos anteriores líderes de la comunidad y otros que surgen debido a las nuevas condiciones. El Judenrat hizo personalmente responsable a los nazis y sus órdenes, y responsable a los judíos mismos por sus necesidades de vida y muerte en el gueto. Los guetos, un lugar de vida tortuosa, una estación para los judíos camino a la muerte. Y sin embargo, el espíritu de vida baila hasta que es detenido, asesinado. Until it is stopped, murdered. En solo un año, en el gueto de Varsovia, solamente 100.000 murieron. Starvation, disease, hunt the Jews down, wait for them. La hambruna y las enfermedades se apoderan de los judíos, los esperan. En las terribles condiciones de los guetos, diseñados por los nazis para su muerte, los judíos resisten. Se ayudan unos a otros en todos los guetos de Polonia, en todos los guetos de Europa, en su lucha por sobrevivir. Aquí en los guetos, en contra del programa nazi de muerte, donde se usa la mano de obra judía hasta que no tiene más vida, los judíos trabajan para mantener su imagen humana de hombres, de judíos. La gente recuerda sus vacaciones, el sueño de Palestina. Estudia en colegios subterráneos, todos desafiando las órdenes nazis. Organizan asistencia médica y lo hacen con escasas provisiones. Luchan contra las enfermedades. Luchan por sobrevivir.
Los niños trepan las paredes de su prisión junto a los hombres para contrabandear alimentos en contra de este asesinato, día tras día. Aún mientras los alemanes refuerzan su dominio sofocante sobre los judíos, los partidos políticos y los movimientos jóvenes sionistas operan clandestinamente. Sus periódicos ilegales animan el espíritu de los judíos para que luchen, que resistan para vivir una época sin Hitler, quien ahora, con la rendición de Francia y Europa a sus pies, invade la Unión Soviética. Ingresando con el Wehrmacht y los Einsatzgruppen de Hitler, unidades de matanza de judíos con colaboradores que odian a los judíos, comienza la matanza en masa de los judíos en los territorios soviéticos ocupados. Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Baviar, Ponar, Romboli, Holigan, Piaski, puerta número 9. Los judíos son fusilados en el acto, donde viven, donde quiera que estén, 1,5 millones de judíos, niños, mujeres y hombres. Y así, con tierra pateada sobre ellos, matan en masa a los judíos. Una masacre que barre a Europa Oriental. El 20 de enero de 1942, la conferencia Wannsee de los líderes nazi cuenta a los judíos que exterminarán. La solución final, nombre código para la liquidación del pueblo judío. Los nazis planean conquistar a todos los judíos de todos los países. Planean matar 11 millones de judíos. La máquina de asesinar nazi se pone en funcionamiento. Encierra a los judíos. Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Austria, Alemania, Italia. 4,5 millones de judíos son deportados con la promesa que en las tierras del este los judíos trabajarán y vivirán y serán restablecidos en campos de trabajo. Mentiras que alimentan la esperanza humana y la incredulidad de que los campos existen para ellos. Campos de la muerte en Polonia. Pero no existe ninguna vida nueva. Solo la luz de un tren hacia su propia muerte que se les viene encima. Millones de judíos abandonados, marcados, sellados y despachados. Treblinka, Belzec, Cheminov, Sobibor, Majdanek, Auschwitz. La mayoría de ellos, sin importar la edad, la salud, el sexo, a ejecución inmediata en todos los campos donde el trabajo libera. En algunos se realiza una selección, aquellos aptos para trabajar y aquellos para la ejecución inmediata. La diferencia es una cuestión de tiempo, un corto tiempo, una semana, 2 semanas, 1 mes. Trabajan hasta morir. Algunos hasta 3 meses hasta que se los impulsa a su propia liberación. Y los otros, exterminación ahora.
gas. And the world is Y el mundo es sordo. ovens, Hornos. and the world is silent. Y el mundo es mudo. And the demand to halt Y this los aliados deciden que la demanda para detener este proceso de asesinatos por medio del bombardeo de los campos de la muerte no se puede satisfacer. Enfrentándose a la exterminación, los judíos deciden por sí mismos. El 1 de enero de 1942, los movimientos pioneros de jóvenes se reúnen en el gueto de Vilmar y realizan el primer llamado para rebelarse en contra de los nazis. Bialystok, Kovna, Slinsione, Minsk, Tushen. En todos los guetos, aislados en medios hostiles, sin ayuda, con pocas armas, los judíos comienzan a defenderse. begin to fight back. And in Warsaw, Y en Varsovia, el 19 de abril de 1943, en contra de los nazis y su potencia de fuego, los guetos de Varsovia pelean. against the Nazis, La primera revuelta armada en contra de los nazis en la Europa ocupada dura 33 días, más tiempo que la batalla de Polonia. the Warsaw Ghetto struggle, the first armed revolt against the Nazis. Aquí, en refugios antibombas construidos en las viviendas del gueto de Varsovia, en los sótanos y áticos, y en las cloacas, Here, in bunkers los judíos luchan hasta que son bombardeados, cellars and attics and in the sewers, hasta que las pocas armas no tienen manos que las disparen smoking wilderness. y no tienen Guns municiones. they have no hands to fire them and no ammunition. Defend with their Defienden con sus vidas, las vidas de la madre, del hermano, de la hermana. Luchan contra los nazis por cada calle, cada casa, cada sótano. Luchan hasta que los matan en las ruinas del gueto, en las cámaras de gas entre Blinka. In the fires of the Warsaw Ghetto uprising, the world sees Entre las llamas del levantamiento del gueto de Varsovia, el mundo ve en estas caras la cara de la victoria, the face of victory. aún en la cara de un pequeño niño que se rinde. The Warsaw Ghetto El levantamiento del gueto de Varsovia, la primera lucha militar y nacional judía desde la rebelión de los judíos en contra de los césares de Roma y más de 1800 años después, a un otro tirano. Se levantó el gueto de Varsovia hasta la tierra ensangrentada. De las cenizas de la revuelta del gueto de Varsovia, de los guetos y en los campos de la muerte, los levantamientos flamean. Out of the ashes of the Warsaw Ghetto revolt, out of the ghettos and in the death camps, uprisings flame. Częstochowa, Częstochowa, Treblinka, Benzin, Bialystok, Bialystok, Sobibor, Sobibor. and Y respondiendo al llamado de seguir luchando, los judíos con vida se unen a los partidarios en los bosques de Polonia, la Unión Soviética, Lituania, Francia, Yugoslavia y en todas las tierras de la Europa ocupada, y organizan el rescate de niños, de refugiados más allá de las fronteras. Establecen unidades partidarias judías, forman parte del levantamiento de Eslovaquia, luchan contra los nazis donde quiera que estén y comparten con el ejército soviético la liberación de Vilmar. Y continúan atacando a los nazis hasta que termina la guerra, quienes tratan de esconder su monstruoso crimen detrás del fuego y el humo y las palabras. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht als schuldig. Nicht schuldig. Las voces que acabaron de escuchar son las de los líderes del Tercer Reich, todos implicados en la exterminación de 6 millones de judíos y millones más que vivieron durante la época nazi de oscuridad y muerte. Nicht schuldig, dijeron las voces, no culpables por el asesinato de 6 millones de judíos. Este es el fin de Berlín, del Tercer Reich de la Alemania nazi, mayo de 1945. Rostros de aquellos que viven, que sobrevivieron la pena máxima de ser un judío. Yizkor, Oración por los muertos. 6 millones de muertos.
Los nombres están aquí. Cada uno murió en algún momento durante la época de los 12 años del Holocausto, asesinados por los nazis y sus colaboradores por ser judíos, asesinados en el vasto silencio de un mundo en silencio, en los campos de concentración en Alemania. Theresen, Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald, Waldhausen, Regensburg, los campos de exterminación en Polonia, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz, Birkenau. Y en los largos caminos de Europa que conducían a estas fábricas de la muerte. La llama mantendrá vivos los nombres de los 6 millones de judíos. Y en la llama se quema el cuestionamiento que solo puede ser respondido por los que viven, por aquellos que buscan atestiguar su propia época, sus propias vidas, el cuestionamiento del antisemitismo. El cuestionamiento es respondido en la Segunda Guerra Mundial, en la matanza de todos los millones, judíos y cristianos. Si el judío no hubiera existido, tendría que haber sido inventado. Estas palabras son las palabras de Adolf Hitler. Si el judío no hubiera existido, tendría que haber sido inventado. Así, Hitler mismo reveló el meollo de la cuestión, que el antisemitismo es un arma para conseguir poder dentro y fuera de una nación. Un arma de engaño en contra de un pueblo, los judíos, para engañar a todos los pueblos, a todas las naciones. Los años del Holocausto nunca serán olvidados por los pueblos de todas las creencias. Los años del Holocausto, esa época oscura en la historia de la humanidad, iluminada por una página de gloria, brillando en la historia de los judíos, una página de fe triunfante. Forjada desde el fuego del Holocausto, fortalecida con las guerras de independencia y de supervivencia, la nación de Israel, el pueblo soberano y libre, la tierra de los judíos, resistirá, prevalecerá aquí en esta tierra, la tierra de Israel.